¿Cómo están, estimados? En esta oportunidad vamos a hablar eh, sobre el análisis estadístico de muestras menores a 30 datos. Sabemos muy bien que para muestras de 30 datos o más se emplea la distribución normal. Muy sencillo, calcular la resistencia característica de cilindros de hormigón en base a la distribución, asumiendo la distribución normal cuando los datos son de 30 o más. Y eso está señalado en la NB 122-5001, en la norma vigente con resolución ministerial, como se muestra en esta fórmula. Ahora, ¿qué hacemos cuando los datos, no vamos a ir a los datos que son menores a 6 porque es muy sencillo el cálculo, básicamente el factor kn por x1, pero sí nos interesa estudiar las muestras que tienen entre 6 y 30 datos, donde se utiliza este cálculo de la resistencia característica y puede dar lugar a discrepancias entre el productor y el cliente en cuanto al análisis estadístico, porque de alguna manera utilizar esta fórmula implica que yo tenga que invertir un tiempo adicional en ordenar los números desde 1 hasta m, siendo m la mitad de n, del tamaño de la muestra, si el número es par, y si es impar es simplemente n más 1, si n es impar es n menos 1 dividido entre 2. Entonces, hay esa incomodidad de tener que ordenar los valores, y cuando estamos hablando de 200 o 300 informes en un proyecto grande, de gran escala, realmente la gestión del proyecto se hace pesada y se hace lenta cuando utilizamos un método que requiere un esfuerzo adicional. En ese sentido vamos a estudiar la equivalencia de este método que se muestra acá con otro método que es el de la distribución T. En realidad este método se compara en la inecuación con factores Kn, donde Kn es el coeficiente dado en la siguiente tabla. Vamos a ir a esa tabla, que es esta tabla, y estos coeficientes tienen una alta correlación con la distribución T de student. ¿Ya? Sin embargo, esta tabla sirve para evaluar muestras que tienen este tamaño de muestra, n. No están listados todos los tamaños. Por ejemplo, si tengo una muestra con 9 datos, no lo tengo en la tabla. Y si tengo una muestra con 13 o con 15 o con 17, tampoco lo tengo. Y en cientos de planillas, obviamente que van a haber algunas muestras con este tamaño de muestra. Y no va a ser posible utilizar esta tabla porque no puedo interpolar valores entre valores del coeficiente Kn en distintos tamaños de muestra. De igual manera, el coeficiente de variación que utiliza esta tabla son solamente 4 opciones, 4 escenarios, 0,10 hasta 0,25, ¿no? Y en una obra de alto control de calidad, de estándares elevados o de control total, los coeficientes de variación son inferiores a 0,10, ¿no? Son inferiores a 0,10. Entonces, si la muestra resulta de menos de 6 datos, y fuerzo a que se utilice un coeficiente de variación de 0,10 y sin embargo la muestra tiene menor coeficiente de variación, aunque eso es muy improbable en una muestra de pocos datos, pero esa situación le resta precisión al cálculo de FCK, puesto que yo tengo que considerar el coeficiente de variación real. Además, en la ACI 214, en la tabla 4.4, se especifica que el coeficiente de variación no tiene que superar el 6% para considerarse como regular incluso, ¿no? Si es excelente, tiene que ser mucho menor. Entonces, frente a esa situación, y como este estadístico, esta inecuación siempre tiene en el término de la derecha
el factor Kn, es decir, se compara esta fórmula con el factor Kn multiplicado por x1, entonces no puedo conocer a Kn en todos los casos cuando no tengo el tamaño de muestra que se dispone en la tabla o el coeficiente de variación. Entonces no se puede efectuar esta inecuación o comparar estos dos términos, ¿no? Y cuando los datos son menores a 6 tampoco se podría calcular esto, porque si tengo, por ejemplo, bueno, en estos casos sí tenemos del 1 al 6, sí se podría conocer cuando son menores a 6. Pero el caso es el caso cuando son de 6 a 30, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar es creando distintos lotes de, por ejemplo, tamaño n igual a 16 y haciendo una simulación Monte Carlo, originando 100 lotes de 16 datos cada uno a partir de una resistencia especificada H30. Obtenemos, empleando la distribución T, una resistencia media de diseño de 371 con una desviación estándar de 37. ¿Por qué 37? Porque estoy utilizando un coeficiente de variación del 10%, tal como se muestra en la tabla, ¿no? Entonces genero 100 veces, aquí podemos ver valores del 1 al 100, aquí se ve recuento 100. Entonces son 100 valores del FSK que se han calculado con un método, con el método de la distribución T. No voy a entrar en detalle en el cálculo, en realidad el cálculo está aquí en esta zona de la planilla, donde básicamente es como un intervalo de predicción, ¿no? Se resta el promedio menos el estadístico por la desviación estándar, y el estadístico se obtiene utilizando esta fórmula de la distribución T inversa en base al 95% de nivel de confianza y los grados de libertad, que son n-1. Y aquí abajo se ve el FSK calculado mediante la fórmula, que luego se compara con Kn por x1. Bien, entonces estos dos valores que voy a resaltar en amarillo se calculan 100 veces en base a 100 muestras. En base a 100 muestras, y se tabulan aquí, se tabulan en esta tabla grande donde está la distribución T y el valor calculado según la norma. Entonces se comparan el valor de la distribución T con el valor de la norma y obtenemos lo siguiente, que en promedio el cálculo con distribución T es aproximadamente 5 unidades inferior a los valores calculados con el estándar o con la norma booleana, de tal manera que calcular con el estadístico T es más seguro, y porque da un valor ligeramente inferior. Ahora decimos ligeramente inferior porque la diferencia entre ambos métodos es solamente del 1.5 hasta el 1.6%, prácticamente el 1.6% respecto del FSK promedio. Entonces realmente es una precisión importante, una precisión y una equivalencia importante entre ambos métodos. La probabilidad de que el calcular con el método de la distribución T nos dé un valor inferior al otro método es del 71%. Es decir, es muy probable que calculando con la distribución T de Student me resulte un FSK menor que calculando con el método de la norma. Por lo tanto es más seguro. El coeficiente de correlación entre ambos métodos está en torno al 90%, y podemos ver en esta hoja, podemos ver la equivalencia entre ambos métodos, donde los puntos en naranja son la resistencia o los FSK, mejor dicho, obtenidos mediante el método de la norma, y en el eje X se tiene el FSK obtenido mediante la distribución T. Entonces vemos que hay una correlación directa y positiva de aproximadamente el 90%, y por lo tanto esto demuestra la equivalencia. Es decir, que yo puedo utilizar la distribución T de Student para analizar muestras pequeñas de menores a 30 datos, ¿no? Entonces eso es lo que quería exponerles. Muchas gracias.